entender qué es diversidad cultural y cuál es la correlación con los derechos humanos, debemos tener en cuenta que se debe tener un amplio criterio, pues definición de cultura hay por centenares y varía de un lugar a otro en nuestro mundo. Puesto que aquello que se considera cultura ha cambiado constantemente a través del tiempo. Ha evolucionado incluso en los mismos sitios donde se han originado, o bien, evolucionaron mientras se trasladaban de un lugar a otro. Y fueron adquiriendo aspectos de otras culturas, para enriquecerse o fueron perdiendo características propias, y en algunos casos, desaparecieron paulatinamente. Debemos entender que la palabra cultura arraiga todo aquello que tiene que ver con una civilización o pueblo y sus costumbres, junto con sus prácticas, sus formas de arte y expresión, su conocimiento, su tecnología, su lenguaje y sus leyes. Con los derechos humanos pasa algo similar, son una serie de conceptos o privilegios que se han ido ideando y otorgando al ser humano y por los que se han librado innumerables luchas a través de varios siglos y desde la antigüedad. Estos han diferido y evolucionado de una época a otra y se han contrastado de un pueblo a otro. El contraste es que hay ciertas restricciones de derechos que tienen que ver con algunas culturas en particular. Y en la actualidad hay aún pueblos que practican la omisión o exclusión de derechos en mujeres y niños, tal y como lo hacían en el pasado, donde valían menos que animales y eran el equivalente a objetos o esclavos. Ejemplo claro de ese contraste son algunos lugares de Asia y África, donde las mujeres carecen de derechos humanos básicos y se ofrecen en matrimonios arreglados a cambio de animales y costales de alimento. Y lamentablemente en varias ocasiones, solo se intercambian por mercancía como si de cualquier objeto se tratara. Prácticas que se arraigan desde el medievo y que evidentemente deben ser erradicadas. Aunque es libertad de cada pueblo realizar sus prácticas y costumbres, estas deben ser permisibles siempre y cuando no se atente la integridad o dignidad de ningún ser humano. Por otro lado y para contrastar la realidad, en países desarrollados como los que hay en Europa y el norte de América, la situación es distinta, donde mujeres y hombres así como niños y adultos tienen los mismos derechos. Aquí hallamos una conexión entre la diversidad cultural y derechos humanos. La lucha por los derechos. Aquella que se viene librando desde incontables generaciones y que han moldeado a la sociedad actual. No obstante, hay más puntos de unión entre la diversidad cultural y los derechos humanos, no solo visto desde el punto histórico, también desde lo geográfico, lo político, lo estadístico, lo cultural y lo científico. El objetivo de este video es evidenciar la falta de valor y ética en la población en general, evidenciar su xenofobia y racismo, crear conciencia para enterarse del problema y dar el primer paso para hacer un cambio. Pues por increíble que parezca, aún en las grandes ciudades, hay un gran número de casos de violaciones a los derechos humanos, más aún, a personas de distintas nacionalidades, rasgos étnicos, costumbres o culturas diferentes. Indigna ver cómo se le niega atención médica, así como el ingreso a alguna institución educativa, restaurante o servicio a personas con rasgos distintos. Basta tener una vestimenta diferente a la que se usa en algún sitio, tener un acento diferente, ser de una condición social o económica catalogada como inferior, o simplemente diferenciarse un poco para ser discriminado. Pero lejos de resignarse y aceptar estas nefastas conductas, hay que saber que tenemos derechos y se deben hacer valer al pie de la letra, saber que la ley y la Constitución nos respaldan. Todos tenemos los mismos derechos y eso incluye a personas de todos los países, con su cultura y cosmovisión.
Menos mal que hay instituciones a las que podemos acudir para denunciar situaciones de discriminación o negligencia, aprender que dichos comportamientos no deben pasarse por alto y menos, deben ser aceptados o tolerados, no es derecho ni obligación el soportar o someterse a nadie ni nada. Por ende, es necesario que todos seamos conscientes de lo anterior, tanto para saber buscar ayuda como para darse cuenta que se está realizando un delito y que tendrá efectos negativos para quien esté ejecutando dicho acto. Básicamente, es la universalidad, la correlación de ambos sustantivos en la que se lleva a cabo la necesidad mutua de ambos conceptos, pues la necesidad de expresión de cada cultura es efectiva por el derecho de todos a ser ejercida. Es la garantía de que cada ser humano pueda sanamente ejercer sus prácticas diarias, su lenguaje, su religión, expresar su arte y cultura sin afectar a terceros, y sin que nada o nadie se lo impida, bajo ninguna circunstancia o pretexto, sea esta la edad, el género, la condición social o económica, la raza o nacionalidad. La libre práctica cultural y religiosa está respaldada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, válida en cada rincón del mundo. No obstante, hay una gran problemática para integrar con total plenitud la diversidad cultural en la sociedad y que sea aceptada en su totalidad, si la finalidad es que todo ser humano, sin distinción de raza, religión, sexo, nacionalidad o cultura tenga los mismos derechos, se deben tomar acciones y medidas para que sean válidos y respetados. Por desgracia, incluso y después de que la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue erigida y firmada hace más de 70 años, aún hay muchos países en el mundo donde estos derechos son fantasía, puesto que tienen su propio sistema de creencias y gobierno. Esto ha provocado emigraciones a países económicamente más desarrollados, con más libertades y derechos, pero que muchas veces, el pensamiento colectivo de estas naciones, que no está a la altura de su desarrollo, da lugar a una absurda xenofobia que desencadena en un fuerte rechazo hacia rasgos físicos, costumbres y creencias ajenas a las propias. Es tarea no solo de las organizaciones e institutos pertinentes dar fin a esta problemática. También es tarea de la población en general, y mayormente en dicha población que debe trabajar en su inteligencia emocional y valores para que esta tarea titánica sea llevada al éxito. La problemática en los derechos humanos y la diversidad cultural es muy antigua y persistente, tanto que es un cliché y debe ser considerada una conducta retrógrada y anticuada. Y el problema inicial y base de todo lo anterior es la discriminación. Ese inexplicable e inicuo sentimiento de rechazo y repudio a lo ajeno y extraño, a lo diferente o singular, a lo que sobresale y es distinto, lo que se opone a lo rutinario, a los vicios y costumbres. El eterno dilema de seres humanos con derechos, rechazando, excluyendo y atacando a otros seres humanos con los mismos derechos. Es como ver animales de la misma especie, peleándose porque son de diferente color de pelaje, porque unos tienen rayas mientras otros tienen manchas, por el tamaño de sus extremidades, o porque unos beben del lago mientras otros prefieren beber del río. Es verdad. Así de absurdos son los pretextos de las masas ansiosas y hambrientas de asolar a sus semejantes. De tener una vana justificación para descargar su tensión o cólera, incluso, hacerlo trivialmente aún en aquellos que son honrados e inocentes. Esta discriminación se manifiesta, por ejemplo, en el racismo. El repudio que sienten diferentes personas por su color de piel o rasgos físicos, para ser más concretos, los rasgos faciales, que con el tono de piel, son lo único que difiere de una persona a otra. Ya que la proporción de extremidades y órganos internos, es prácticamente igual en cada ser humano.
Otra forma de discriminación es la que ejercen ciertos individuos sobre otras personas por su condición económica o social. También la discriminación de dogmas e ideologías, por ejemplo, la fuerte contienda y marginación que se da entre judíos, musulmanes y cristianos, llevando a invasiones y guerras que saldan innumerables vidas, y que ha tenido lugar durante mucho tiempo en Medio Oriente, llamándole definitivamente a esa parte del mundo como zona de conflicto. Similares casos de discriminación se da en las escuelas por parte de los maestros hacia alumnos, de alumnos hacia alumnos, y de alumnos hacia maestros. Los pretextos son diversos. El género, la condición socioeconómica, la etnia, la procedencia, raza, cultura, el físico, la capacidad intelectual e incluso, el tipo o marca de ropa, útiles y objetos que se llevan a la escuela. Ese cáncer social llamado discriminación, está presente en todos lados, no solo en la escuela, sino, también en el trabajo, en las calles, en los hospitales, restaurantes, ministerios de justicia, centros de salud, bibliotecas, etc. Afecta a todos, no solo a extranjeros, mujeres e indígenas, también a ciudadanos comunes e incluso, los que son de piel clara. Nadie está exento, y es por eso mismo que todos debemos participar para erradicar este problema. La solución es muy simple de pensar pero extremadamente compleja de llevar a cabo. Todo se basa en la comprensión y respeto de todos hacia todos. La solución es evidentemente simple. Pero ciertamente, también es muy difícil de implementar. El lograr que cada uno de los seres humanos en la Tierra sean comprensivos y respetuosos con sus semejantes es un proceso de formación largo y complejo. Pero dicho proceso se complica de manera exponencial cuando nos topamos con ideologías peligrosas y nefastas como el racismo, la xenofobia, el fanatismo religioso, la discriminación y demás prejuicios implementados en poblaciones, más aún en aquellas que están en vías de desarrollo. La solución, o la serie de soluciones son tan obvias como son la educación laica, la educación emocional y cultural, que enseñe a la población sobre los beneficios que trae el respeto, y la inclusión cultural así como enseñar a todos y cada uno sus derechos y respaldo ante las leyes. La creación de seminarios, pláticas, eventos y reuniones donde personas de todo el mundo sean invitadas y persuadidas para dialogar, respetar, disfrutar, aprender y compartir la diversidad cultural. La creación o apoyo a organismos con licencia jurídica para proteger y proceder penalmente ante cualquier abuso o violación de los derechos humanos. Hemos de enterarnos y ser conscientes de que los seres humanos somos todos iguales ante las leyes e instituciones. Ser capaces de blandir con la comprensión el velo del prejuicio que no hace otra cosa que nublar nuestro juicio. Y que no solo en derechos, sino que también internamente somos iguales y funcionamos igual. No debería ser necesario tener movimientos ni instituciones que luchen por los derechos humanos si se usara más el sentido común, la empatía y la aptitud abierta para el diálogo. Aunque por otro lado, si existen dichos movimientos e instituciones, es porque también existen problemas que generan la necesidad de ello. Pero también quiere decir que hay muchas personas en el mundo que comprenden la importancia de la diversidad, están conscientes de ello y trabajan día a día por lograr que el mundo sea como debe de ser. A ellos, gracias. Y a ti también, por tu atención.